Muy buenas noches. Nuevamente quienes habla Ana Milena Caicedo. Para el día de hoy tengo un tema muy interesante y que sé que a muchos de los que van a escuchar mi reflexión o mi tema del día de hoy les va a tocar, les va a llegar muy profundo. Recordemos que mi canal no solamente se basa en dar una reflexión, sino también contar historias, bien sea mías, bien sea porque alguien me pida que las cuente o porque las veo que le pasan a otras personas. Hoy traigo una historia muy bonita basada en una persona que me habló sobre el tema, quería que hablara de ese tema en mi canal el día de hoy. Teniendo en cuenta la historia que les traigo hoy, de una persona que aprecio muchísimo y que es muy allegada y que está pasando por un proceso muy difícil, y debido a eso pues hoy quise darle como título a mi reflexión o al tema de hoy. Quise darle cómo tener fe para sanar lo que siento, lo que sentimos a veces en nuestro interior. Muchas veces a nuestro alrededor tenemos familias que están pasando procesos muy difíciles, bien sea porque ha perdido un ser querido, bien sea por salud o por circunstancia, por problemas que están pasando en su vida y que le duelen muchísimo. Entre esas enfermedades, esas enfermedades que a veces llegan de la nada y que no las sabemos explicar. Ven, aquí qué pasó, ¿por qué me sucede esto a mí? Sabemos que las enfermedades llegan, son dolorosas, sí, claro, son muy dolorosas. Son las que generan a veces en nuestra vida angustia, impaciencia, intranquilidad y esa ansiedad, porque llega un momento que nos volvemos ansiosos. Y esa no es tanto la situación, sino cuando tenemos esa enfermedad de nuestro cuerpo, de nuestro físico, de nuestro interior, y que por esa enfermedad toca a otras personas, a nuestra familia, que también de cierta manera tienen que vivir ese proceso con nosotros. Pero lo bonito muchas veces de vivir esa enfermedad, ¿saben qué es? Que muchas veces ese enfermo es el que nos llena de fortaleza a nosotros, nos llena de esa fuerza interior que no sabemos de dónde la saca, pero la sacan. Y uno se queda como sorprendido, ¿cierto? Entonces hay personas que la enfermedad de ahora, el cáncer, o los tumores que a veces resultan en nuestro cuerpo, en alguna parte de nuestro cuerpo, y que vemos a ese ser que queremos mucho que se va deteriorando y que empieza a cambiar. Esa enfermedad lo transforma totalmente y empieza a cambiar. Y empieza también esa familia de cierta manera también a cambiar, porque quieren ese ser querido. Sabemos que cuando tengamos esas personas que estén viviendo eso, tenemos que llenarnos de fortaleza y tranquilizarnos y ver las cosas desde otro punto de vista. Y lo primero que nos preguntamos, se preguntan esas personas, bueno, ¿por qué? ¿Por qué me sucede eso a mí? ¿Por qué no le sucedió a Julanito, a Perencejo? ¿Por qué? Pues quiero decirles hoy en esta mañana que no hay que preguntar ¿por qué?, sino ¿para qué? A veces esas enfermedades hacen que la familia se una. A veces esas enfermedades necesitamos vivirla porque cambia nuestro interior. A veces esa enfermedad construye en nosotros esa fortaleza que no sabíamos que teníamos y que a veces necesitamos dársela a esas personas que están a nuestro alrededor. Claro, sabemos que también en nuestra vida no solamente hay enfermedades, no, hay problemas también que nos agobian, hay problemas que nos entristecen, nos llenan de mucho dolor, que no sabemos cómo manejarlos. Esa persona que traigo hoy como historia, que es una persona que nuevamente repito quiero mucho y que es una emprendedora espectacular, es una mujer embajadora de sí misma, está pasando por un proceso
impresionante y no sé cómo saca la fortaleza para darle a su familia y a sus hijos. ¿Y sabe qué es lo bonito? Que ella ha aprendido a exteriorizar, que ya no puede luchar más, a negarse de que está viviendo eso, sino saberlo llevar, de sentir una fortaleza interna, esa fe interior que ni ella misma sabía que lo tenía o que la tenía, y a profundizar y aceptar que lo está viviendo. Y eso ha hecho que fortalezca a su familia, eso ha hecho que fortalezca a su esposo, a sus hijos, a una de las personas que la tenemos alrededor y que la apreciamos mucho. Entonces, a manera de reflexión, querido público, querida persona que me escucha hoy, empecemos a mirar las cosas desde otro punto de vista. Sabemos que cuando llegan esas enfermedades de base, esas enfermedades huérfanas, esas enfermedades que son muy comunes para nosotros, cuando perdemos ese ser querido, y no siempre lo perdemos, a veces ese ser querido se salva. Y ese ser querido sirve de ejemplo. Mire que a veces ahí se contesta el por qué. Porque a veces ese ser querido aprende a apreciar la vida y la gente que está alrededor, Dios mío, se fortalece porque se vuelve un testimonio de vida, un testimonio de fortaleza. Y uno se termina admirando de cómo hizo esa persona para sostenerse. Hay unos que sí logran partir, pero logran partir con esa sonrisa, con ese Dios mío, hasta última hora fue fuerte, nos dio esa fortaleza, mostró esa sonrisa, se prendió a la vida, pero de una manera distinta de lo que nos imaginábamos. Entonces yo les invito que a partir de hoy seamos de fortaleza para esas personas. No nos desmotivemos. No, cuando estemos alrededor de esas personas que estén pasando un proceso difícil, no, sostengámonos, no sé de dónde, de Dios o de tu fuerza interior, y que eso se lo proyectemos a esa persona que está pasando por ese proceso, no al contrario, que no sea solamente esa persona, sino nosotros, porque esa persona está pasando por un momento difícil y necesita de todos sus seres queridos que lo ayude, que lo fortalezca. Entonces yo les invito que empiecen a reflexionar y decir, verdad, yo tengo a mi papá, a mi mamá, a mi amigo, lo perdí o lo estoy viviendo y yo deseo fortaleza. Nadie dice que no duele, claro, duele y duele muchísimo en lo profundo, ver que esa persona se deteriora, tiene que pasar por miles de procesos, pero ante eso no podemos hacer nada, porque esas enfermedades cuando llega a tocar al rico, al pobre, al que no lo es, al que sí lo es, ante eso no podemos luchar ni hacer nada, por mucho dinero que tengamos o no lo tengamos. Entonces, en cambio, sí empezar a sentir esa fortaleza que esa persona muchas veces nos brinda y que nosotros no tenemos, o que esa persona saca de su interior y nos la proyecta a nosotros. Listo, quienes habló nuevamente, Ana Milena. Espero que esta reflexión del día de hoy le llegue en lo más profundo de su corazón y empiece a mirar las cosas de otro punto de vista. Dios les bendiga, que pasen el mejor de los días hoy, bendecido para bendecir.